Ella no estaba pidiendo amor, no estaba buscando un novio, solo necesitaba uno. Para mañana, lo dijo en voz baja, en un café cualquiera. Pensó que nadie la escuchaba, pero un hombre sí lo hizo, un hombre que tenía dinero, poder, y una vida completamente vacía. Lo que empezó como una mentira de un solo día, se convirtió en la decisión más peligrosa de su vida, porque cuando el pasado apareció, ya era demasiado tarde para echarse atrás. El café aún estaba demasiado caliente cuando la taza tembló entre sus dedos y una gota oscura le cayó sobre la muñeca. Álvaro no reaccionó por el dolor, sino por la frase que acababa de escuchar a su espalda. Necesito un novio para mañana, aunque sea mentira. El murmullo del local siguió vivo, cucharillas chocando, una máquina de vapor silbando, pero para él todo se volvió silencio. Esa frase no iba dirigida a nadie importante, y aún así, lo golpeó como si fuera personal. Álvaro Monteverde no solía escuchar conversaciones ajenas, no por educación, sino porque llevaba años entrenándose para no involucrarse en nada que no pudiera controlar. Ese café de barrio era solo una parada incómoda entre reuniones, un lugar donde nadie lo reconocía y donde su traje caro parecía fuera de sitio. Pero esa voz no era fuerte, no buscaba atención, era una confesión hecha con prisa, como si decirla en voz alta fuera la única forma de no derrumbarse. Giró apenas la cabeza, la vio reflejada en el cristal del mostrador, una mujer sentada frente a otra, inclinada hacia adelante, las manos rodeando una taza desconchada. Tenía el ceño fruncido, los labios apretados, y en su gesto había algo más que nervios, urgencia. No la urgencia frívola de quien quiere impresionar, sino la de quien necesita protegerse. ¿Y no puedes ir sola?, preguntó la amiga, casi en un susurro. La mujer negó despacio. No esta vez. Álvaro volvió la vista a su café, pero ya no sabía a nada. Aquella respuesta, tan simple, le abrió una grieta inesperada. No esta vez, como si hubiera otras veces en las que sí había podido sostenerse sola, y esta fuera distinta. Pensó en levantarse, pagar, salir. Era lo sensato, no era su problema, no era su historia. Pero entonces la mujer añadió, con una risa breve que no ocultaba el temblor, si aparezco sola mañana, él va a pensar que todavía puede decidir por mí. Algo se tensó en el pecho de Álvaro. No sabía quién era él, pero conocía perfectamente ese tipo de hombre. Y, peor aún, conocía lo que se sentía al dejar que otros definieran tus movimientos. Se levantó antes de que su mente alcanzara a detenerlo. El roce de la silla contra el suelo sonó demasiado alto. La amiga lo miró primero, desconfiada. La mujer alzó la vista después, sorprendida, con unos ojos oscuros que parecían pedir explicaciones incluso antes de escucharlas. Perdona, dijo Álvaro, con voz firme, aunque por dentro algo no encajaba. No he podido evitar oírte. El silencio entre ellos fue denso. Ella frunció ligeramente el ceño, incómoda. No suelo meterme donde no me llaman, continuó, pero, puedo ayudarte. Ella parpadeó. ¿Ayudarme cómo? Álvaro respiró hondo. No había planeado nada, no había estrategia, y eso era exactamente lo que lo inquietaba. Puedo ser tu novio mañana, dijo. Solo mañana. La amiga abrió la boca, indignada. La mujer, en cambio, lo observó con atención, como si intentara descubrir la broma oculta, la trampa invisible. ¿Usted está loco?, preguntó al fin. Álvaro esbozó una media sonrisa cansada. Probablemente, pero soy discreto, y no te pediré nada a cambio. Ella dudó apenas unos segundos. Luego preguntó, en voz baja, ¿y por qué haría algo así por alguien que no conoce? Álvaro sostuvo su mirada, sin una respuesta clara ni siquiera para sí mismo, porque a veces, dijo una mentira a tiempo, evita una herida que dura años. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y qué acababa de comprometer sin saberlo? No, dijo ella al principio, demasiado rápido. No, esto es una locura. El ruido de la cafetera volvió a llenar el aire, el vapor empañando el cristal, y durante un segundo Álvaro pensó que había ido demasiado lejos. Sin embargo, ella no se levantó, tampoco se apartó. Seguía allí, mirándolo, como si la palabra no hubiera cerrado del todo la puerta. La amiga fue la primera en reaccionar de verdad. Perdona, dijo,
cruzándose de brazos, pero no sabemos quién eres, ni falta que hace, respondió Álvaro con calma. No vengo a cambiar su vida, solo a acompañarla mañana. La mujer apretó los labios. Había algo en su postura que delataba conflictos, el cuerpo inclinado hacia atrás, como queriendo protegerse, pero los pies firmes en el suelo, sin intención de huir. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. Álvaro dudó una fracción de segundo, no por el nombre, sino por lo que venía con él. Álvaro, dijo, ¿y tú, Lucía? El nombre encajó con ella, sencillo, directo, sin adornos. Lucía intercambió una mirada con su amiga, que seguía claramente en contra, y luego volvió a fijarse en él. ¿Y qué ganas tú con esto, Álvaro?, preguntó, porque nadie hace algo así gratis. Él apoyó las manos en el respaldo de la silla frente a ellas, sin sentarse todavía. Gano exactamente lo mismo que tú, respondió. Nada que se pueda comprar. Lucía soltó una risa breve, incrédula. Eso suena peligrosamente vago. Lo es, admitió. Hubo un silencio largo. Afuera, un coche tocó el claxon. Dentro, el olor a café tostado se mezclaba con algo más áspero, la sospecha. Es una boda, dijo Lucía de pronto. Mañana por la tarde. Familia, amigos, mi ex. La palabra quedó suspendida entre ellos. Álvaro no preguntó. Esperó. No necesito que actúes, continuó ella. Solo que estés, que parezca real, que no me dejes sola. Eso puedo hacerlo, dijo él. Hay reglas, añadió Lucía, alzando un dedo. No nombres completos. No preguntas personales. Mañana empieza y mañana termina. La amiga abrió la boca. Lucía, solo un día, repitió ella, como si necesitara convencerse a sí misma. Álvaro asintió. Un día, y después, cada uno sigue con su vida. Lucía lo observó con más detenimiento entonces. Su ropa no era ostentosa, pero claramente no barata. Su forma de hablar no buscaba impresionar, pero transmitía seguridad. No parecía desesperado, y eso, curiosamente, la tranquilizó un poco. ¿Sabes fingir?, preguntó. Álvaro ladeó la cabeza. He pasado media vida haciéndolo. No explicó más. Ella tampoco pidió explicaciones. Sacó el móvil y escribió algo rápido. Te mando la dirección y la hora, dijo. Si no apareces, lo entenderé. Él sacó el suyo. Intercambiaron números. El contacto quedó guardado. Lucía. Cuando Álvaro se giró para irse, Lucía habló de nuevo, con una voz más baja, casi frágil. Álvaro, si mañana te arrepientes, dímelo antes de entrar. No soportaría otra humillación. Él se detuvo, sin mirarla. Mañana no me arrepentiré, respondió, pero mientras salía del café, supo que acababa de aceptar algo que iba mucho más allá de una simple mentira. ¿Quién iba a salir herido cuando ese día terminara? El ascensor se cerró con un golpe seco y el silencio se volvió incómodo de inmediato. Lucía sintió el zumbido del motor bajo los pies y, por primera vez desde que había aceptado aquel trato absurdo, se preguntó si acababa de cometer un error monumental. Estaba sola con un desconocido, y, aún así, algo en su presencia la calmaba más de lo que le gustaría admitir. Gracias por venir, dijo, rompiendo el silencio mientras el ascensor subía. Podrías haberte echado atrás. Álvaro mantuvo la vista al frente. Todavía puedo, respondió, pero no lo haré. Lucía asintió, sin saber muy bien por qué ese comentario le produjo una mezcla extraña de alivio y nerviosismo. Salieron al pasillo de su edificio. Era antiguo, con paredes desgastadas y una luz amarillenta que no perdonaba imperfecciones. Ella abrió la puerta de su piso con un gesto rápido. Solo un momento, aclaró. No es una cita, es preparación. Dentro olía a jabón y a comida recalentada. Un hogar sencillo, vivido. Álvaro observó sin disimulo, libros apilados, una planta que luchaba por sobrevivir junto a la ventana, una chaqueta colgada en el respaldo de una silla. Tenemos que ensayar, dijo Lucía, dejando el bolso. Si mañana dudamos, Héctor lo notará. Álvaro se apoyó en la encimera. Empieza tú. Lucía inhaló despacio. Nos conocimos hace 6 meses. En una exposición. Tú te acercaste primero. ¿Por qué?, preguntó él. Porque no te daban miedo los silencios,
respondió sin pensarlo demasiado. Álvaro arqueó una ceja. Interesante elección. Es creíble, replicó ella. No hablas demasiado. Eso depende de con quién, dijo él. Lucía sintió un leve cosquilleo en el estómago y apartó la mirada. Vale, ahora, ¿cómo me miras? ¿Cómo debería mirarte? Ella dudó. Como alguien que te importa. Álvaro la observó entonces con más atención. No como un actor ensayando, sino como un hombre intentando entender una emoción ajena. Sus miradas se cruzaron y el aire pareció espesarse. Así, dijo él finalmente, con voz más baja. Lucía tragó saliva. Demasiado real, murmuró. Mañana tendrá que serlo, respondió él. Practican cómo se toman de la mano, cómo se sientan juntos, que responder si alguien pregunta por planes de futuro. Cada gesto, cada palabra ensayada, va dejando una huella inesperada. Regla importante, dijo Lucía de pronto. No me defiendas si Héctor provoca. No quiero un espectáculo. Álvaro frunció el ceño. No prometo eso, Álvaro. No soporto a los hombres que creen que aún poseen lo que ya perdieron. Lucía lo miró, sorprendida. Hablas como si supieras exactamente de qué hablo. Él no respondió. Cuando se despidieron en la puerta, Lucía sintió el impulso irracional de pedirle que se quedara un poco más. Álvaro también lo sintió, y se obligó a dar un paso atrás. Mañana, dijo ella. Mañana, repitió él. Mientras la puerta se cerraba, ambos supieron que la mentira ya había empezado a mezclarse peligrosamente con algo real. ¿Serían capaces de controlarlo cuando llegara el momento? El mensaje apareció en la pantalla a las 11:47 de la noche. Lucía lo leyó una sola vez antes de que el pulso se le acelerara y el aire pareciera desaparecer del salón. Afuera llovía con suavidad, las gotas golpeando el cristal como si marcaran una cuenta atrás. Héctor confirmó que irá acompañado, decía el mensaje de su prima, y debajo, una frase que le hizo cerrar los ojos. Pregunta por ti. Lucía dejó el móvil sobre la mesa y se pasó una mano por el rostro. Había pasado todo el día convenciéndose de que había tomado la decisión correcta, de que llevar a Álvaro no era una huida, sino una forma de cerrar una etapa. Pero ahora, en la quietud incómoda de su piso, las dudas regresaban con fuerza. Pensó en escribirle, borró el mensaje 2 veces antes de enviarlo. ¿Sigues en pie para mañana? La respuesta llegó casi de inmediato. Sí, una sola palabra, sencilla, firme, y, aún así, le provocó un alivio inesperado. No sabes en lo que te estás metiendo, murmuró, hablando sola. Del otro lado de la ciudad, Álvaro dejó el móvil sobre la mesa de su despacho. La casa estaba en silencio, demasiado grande para una sola persona. Las luces de los rascacielos se reflejaban en los ventanales, y, por primera vez en mucho tiempo, aquel paisaje no le resultó imponente, sino vacío. Pensó en la expresión de Lucía cuando habló de su ex. No había odio en su voz, había algo peor, cansancio, el tipo de desgaste que deja una relación en la que siempre tienes que justificar tu valor. Se sirvió un vaso de agua que no bebió. Había aceptado aquello sin medir las consecuencias, y aún así, no sentía arrepentimiento. El teléfono vibró de nuevo. ¿Puedo preguntarte algo? Escribió Lucía. Claro, ¿tú no has hecho algo así antes? Fingir ser algo que no eres. Álvaro apoyó la espalda en la silla, sonrió sin humor. Más veces de las que me gustaría admitir. La respuesta tardó unos segundos en llegar. Entonces, supongo que sabes lo difícil que es dejar de fingir. Álvaro cerró los ojos un instante. Sí. Lucía dejó el móvil sobre el sofá y se abrazó las rodillas. No sabía por qué le había preguntado eso, tal vez porque intuía que él también cargaba con algo que no decía, y esa intuición la hacía sentir menos sola. Solo mañana, se recordó en voz baja. Después, se acaba. En el otro extremo de la ciudad, Álvaro miró su reflejo en el cristal. El hombre que le devolvió la mirada parecía seguro, controlado, intocable. Pero debajo de esa imagen había una grieta que empezaba a abrirse. Volvió a coger el móvil. Mañana no voy a fingir protegerte, escribió, dudando antes de enviar el mensaje. Voy a hacerlo. Lucía leyó esas palabras varias veces. El corazón le dio un vuelco. No necesito que me salves, respondió, solo que estés.
Álvaro sonrió levemente. Eso sí puedo prometerlo. Lucía dejó el móvil y apagó la luz. En la oscuridad, el nombre de Álvaro resonó en su mente con una cercanía inquietante. Él, por su parte, se quedó despierto más tiempo del habitual, consciente de que al día siguiente cruzaría una frontera invisible, porque ya no se trataba solo de fingir una relación, se trataba de enfrentarse a alguien que aún creía tener poder, y de descubrir hasta dónde estaban dispuestos a llegar por no sentirse solos otra vez. El salón estalló en aplausos justo cuando Lucía sintió la mano de Álvaro cerrarse sobre la suya. El sonido era ensordecedor, copas chocando, risas demasiado altas, música elegante flotando en el aire. El olor a flores caras y perfume intenso le revolvió el estómago. Ya no había marcha atrás. Habían cruzado la puerta, y alguien los estaba observando. Relaja los hombros, murmuró Álvaro sin mirarla. Respira conmigo. Lucía obedeció casi por reflejo. El contacto de sus dedos era firme, seguro, y le recordó por qué había aceptado aquello. Caminaban juntos entre mesas perfectamente alineadas, rostros curiosos, evaluándolos en silencio. Ella reconocía a algunos familiares, antiguos amigos, gente que sabía demasiado de su pasado. Lucía, exclamó una voz femenina. Por fin, su tía Clara apareció con una sonrisa exagerada. Miró primero a Lucía y luego a Álvaro, evaluándolo de arriba a abajo con una rapidez experta. ¿Y tú eres?, preguntó, alargando la frase. Álvaro, respondió él. Su pareja, lo dijo con naturalidad, como si llevara años haciéndolo. Lucía sintió un pinchazo en el pecho. Clara arqueó las cejas, sorprendida, pero enseguida sonrió. Encantada, no sabía que estabais juntos. Preferimos la discreción, añadió Álvaro. La tía asintió, claramente intrigada, y se alejó en busca de otro cotilleo. Lucía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Bien, susurró. Primera prueba superada. Aún no, dijo Álvaro con voz grave. Lucía siguió su mirada. Héctor estaba al fondo del salón, conversando con un grupo de hombres. Vestía un traje impecable, oscuro, perfectamente ajustado. Reía, seguro de sí mismo. Cuando levantó la vista y los vio, la sonrisa se congeló apenas un segundo, lo justo para que Lucía lo notara. Ahí está, dijo ella, con la garganta seca. Héctor se excusó de su grupo y caminó hacia ellos con paso tranquilo, estudiado. Cada paso parecía medir el terreno. Lucía sintió como su cuerpo se tensaba, pero Álvaro no soltó su mano. Al contrario, la apretó con un gesto sutil. Lucía, saludó Héctor, inclinándose para darle 2 besos. Estás distinta. Supongo que eso es bueno, respondió ella, forzando una sonrisa. Héctor giró la cabeza hacia Álvaro, evaluándolo con una mirada lenta, calculadora. ¿Y tú eres? Álvaro, dijo él, encantado. Se estrecharon la mano. El apretón fue firme, prolongado un segundo más de lo necesario. Héctor sonrió, pero sus ojos no lo hicieron. No sabía que Lucía tenía pareja, comentó. Me sorprende. No solemos anunciarlo, replicó Álvaro. Preferimos lo real a lo evidente. Lucía sintió un escalofrío. Aquello no estaba ensayado. Héctor ladeó la cabeza, divertido. Qué interesante. ¿Y a qué te dedicas, Álvaro? Álvaro sostuvo su mirada sin titubear. A invertir. Héctor alzó una ceja. ¿Sí? ¿En qué exactamente? Un silencio denso cayó entre los tres. Lucía notó que varias miradas se dirigían hacia ellos. Demasiado interés, demasiada atención. Antes de que Álvaro pudiera responder, Héctor sonrió con una calma inquietante. Curioso, dijo, porque juraría que te he visto antes, y no fue en una boda. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué sabía Héctor realmente, y hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Lucía sintió el sudor frío en la nuca cuando Héctor se alejó unos pasos, sin dejar de sonreír. La música volvió a subir de volumen, pero algo había cambiado en el ambiente. Era como si el aire se hubiera vuelto más espeso, cargado de una expectativa incómoda. Álvaro no soltó su mano, aunque ella notó como su pulgar se tensaba levemente sobre su piel. No le gusta no saber, murmuró Lucía, intentando parecer tranquila. Cuando algo se le escapa, insiste hasta romperlo. Entonces no le demos nada que romper,
respondió Álvaro en voz baja. Se dirigieron a su mesa, mientras Lucía sentía decenas de miradas clavarse en ellos. Sabía leer ese lenguaje silencioso: curiosidad, comparación, juicio. La gente no preguntaba en voz alta, pero lo hacía con los ojos. ¿Quién es él? ¿Por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Respira, le dijo Álvaro, inclinándose hacia ella como si fuera un gesto cariñoso. Estás haciendo esto muy bien. No estoy haciendo nada, susurró. Eres tú el que parece hecho para este lugar. Álvaro sonrió apenas. Las apariencias engañan. La ceremonia continuó, pero Lucía apenas escuchó las palabras del oficiante. Sentía la presencia de Héctor, incluso sin verlo, como una sombra que se movía entre las mesas. En más de una ocasión creyó cruzarse con su mirada. Cada vez, él alzaba la copa en un gesto ambiguo, entre cordial y desafiante. Va a volver, dijo ella, sin mirar a Álvaro. Lo sé. Que vuelva, respondió él. No tiene poder si no se lo damos. Lucía apretó los labios. Quería creerlo, pero la experiencia le había enseñado otra cosa. Héctor no necesitaba gritar ni humillar en público, le bastaba sembrar la duda. Cuando llegó el momento del brindis, Héctor se levantó. El tintinear de su copa reclamó atención inmediata. Lucía sintió como su estómago se contraía. No, susurró, por favor. No. Héctor sonrió al público. Solo quiero decir unas palabras, anunció. A los novios, por supuesto, y a las sorpresas que nos trae la vida. Lucía notó como varias cabezas se giraban hacia ellos. Álvaro se mantuvo impasible. A veces, continuó Héctor, creemos conocer a las personas que tenemos al lado, y otras veces, aparecen de la nada. Algunas risas nerviosas recorrieron el salón. Pero eso no siempre es malo, añadió, mirando directamente a Álvaro. Solo, interesante. El brindis terminó entre aplausos forzados. Héctor bebió un sorbo y se sentó, satisfecho. Lo ha hecho a propósito, dijo Lucía, con un hilo de voz. Quiere que dude, quiere que todos duden. Álvaro se inclinó hacia ella. Mírame. Lucía obedeció. En los ojos de Álvaro no había desafío ni miedo, solo una calma firme. No importa lo que piense, dijo él. Estoy aquí contigo. Ahora. Lucía asintió, pero antes de que pudiera responder, su móvil vibró bajo la mesa. Un mensaje de un número desconocido iluminó la pantalla. Disfruta la noche, decía. Mañana hablamos de quién es realmente tu novio. Lucía levantó la vista, pálida. ¿Qué había descubierto Héctor? ¿Y qué estaba a punto de revelar? El móvil seguía vibrando sobre el muslo de Lucía cuando la música cambió a un tono más animado y la gente comenzó a levantarse para bailar. Ella no había respondido al mensaje de Héctor, pero sentía su presencia como una presión constante en el pecho. Álvaro lo notó de inmediato. No hacía falta que mirara la pantalla para entender que algo no iba bien. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja, acercándose lo suficiente como para que su aliento le rozara el oído. Lucía negó con la cabeza. Nada, luego te cuento. Álvaro no insistió, aunque la rigidez en su postura delataba que estaba alerta. Se levantó primero y le tendió la mano. Bailemos. Ahora, repitió, antes de que él decida el siguiente movimiento. Lucía dudó apenas un segundo antes de aceptar. En la pista, las luces eran más tenues y el ruido envolvía todo. Álvaro colocó una mano en su cintura con cuidado, como si quisiera asegurarse de no invadir un espacio que no le pertenecía. Pero cuando Lucía apoyó la mano en su hombro, el gesto dejó de ser un ensayo. No sé bailar, admitió ella. Yo tampoco, respondió él. Eso nos iguala. Se movieron despacio, sin coreografía, siguiendo más la respiración que la música. Por un instante, Lucía olvidó dónde estaba, olvidó a Héctor, a los invitados, a la mentira. Solo existía esa cercanía inesperada. Héctor no soporta no ser el centro, dijo ella de pronto, rompiendo el silencio. Cuando éramos pareja, todo giraba a su alrededor. Mis decisiones, mis planes, incluso mis silencios. Álvaro la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminamos, continuó, prometí no volver a sentirme pequeña, pero cada vez que lo veo, vuelve esa sensación. No es debilidad, dijo Álvaro, es memoria. Lucía alzó la vista hacia él. Hablas como si supieras exactamente de qué hablo.
Álvaro apretó la mandíbula. He estado en relaciones donde ser uno mismo no era suficiente. Ella no preguntó más, quizá porque intuyó que, si lo hacía, cruzaría una línea peligrosa. Desde el borde de la pista, Héctor los observaba. Lucía lo vio por encima del hombro de Álvaro. La sonrisa ya no estaba. En su lugar había algo más frío, más calculador. Nos está mirando, susurró. Que mire, respondió Álvaro. No puede tocarte. Lucía quiso creerlo, pero entonces recordó el mensaje. Mañana hablamos de quién es realmente tu novio. Álvaro, dijo con cautela. Sí, si esto se complica, si Héctor intenta algo, puedes irte. No te pedí que cargaras con esto. Él se detuvo, la música siguió, pero ellos quedaron quietos en medio de la pista. Lucía, dijo, mirándola con seriedad. Estoy aquí porque quiero estarlo, no porque me necesites. Ella tragó saliva. Esa diferencia lo cambiaba todo. En ese momento, Héctor se acercó a la pista, acompañado de un hombre trajeado que Lucía no conocía. Se detuvo a pocos pasos y sonrió con una cortesía tensa. Bonita pareja, dijo. Álvaro, ¿verdad? Creo que mañana tenemos que hablar. Lucía sintió un escalofrío. ¿Qué iba a revelar Héctor? ¿Y qué estaba dispuesto a arriesgar Álvaro para proteger una mentira que ya no parecía solo una mentira? La sonrisa de Héctor no llegó a sus ojos cuando se alejó de la pista. Lucía tardó unos segundos en reaccionar. Sentía el cuerpo rígido, como si algo invisible la sujetara al suelo. Álvaro fue el primero en moverse. La guió fuera de la pista con un gesto tranquilo, pero firme, hasta un rincón más silencioso del salón. Respira, le dijo. Mírame. Lucía obedeció, inspiró hondo. No me gusta esto, confesó. Cuando Héctor dice que quiere hablar, nunca es buena señal. ¿Qué puede hacer?, preguntó Álvaro. Estamos en público. Lucía negó con la cabeza. Eso nunca lo ha detenido. Antes de que pudiera explicar más, el hombre que acompañaba a Héctor se acercó. Era alto, de gesto neutro, con una mirada demasiado observadora para ser casual. Buenas noches, saludó. Álvaro, ¿verdad? Sí, respondió él, con cautela. Soy Marcos, trabajo con Héctor. Lucía sintió un vuelco en el estómago. Trabajo con... Aquello ya no era solo personal. Héctor me pidió que te transmitiera algo, continuó Marcos. Nada grave, solo una invitación a tomar un café mañana. Dice que le gusta conocer a las personas importantes en la vida de Lucía. No hace falta, intervino ella, con voz tensa. No tenemos nada de qué hablar. Marcos la miró apenas un segundo antes de volver a fijarse en Álvaro. Él insiste. Álvaro sostuvo la mirada sin bajar la guardia. Mañana no estaremos disponibles. Marcos sonrió, con una educación inquietante. Eso ya lo veremos. Se alejó sin añadir nada más. Lucía sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones, pero el alivio duró poco. Álvaro, dijo, bajando la voz, creo que Héctor te ha investigado. ¿Investigado cómo? Le gusta tener información. Sabe usarla. Lo miró con una mezcla de culpa y miedo. Si esto se complica, no quiero arrastrarte conmigo. Álvaro la observó durante un largo instante. Lucía, dime la verdad. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Ella dudó. Que descubra algo que no quieras que yo sepa. El comentario quedó flotando entre ellos. Álvaro no respondió de inmediato. Por primera vez desde que se conocieron, su expresión se cerró. Si mañana quiere hablar, dijo al fin, hablaremos. ¿Estás seguro? Sí. Lucía quiso preguntar por qué, pero no lo hizo, porque la respuesta la asustaba. Mientras la boda continuaba como si nada, Lucía tuvo la sensación de que aquella noche no estaba terminando, sino empezando algo que no podrían controlar. La boda terminó pasada la medianoche. Los invitados se despedían entre risas cansadas y promesas de volver a verse pronto. Lucía caminaba junto a Álvaro hacia la salida, con los pies doloridos y la cabeza llena de pensamientos que no lograba ordenar. Gracias, dijo finalmente, ya en la calle, por no desaparecer cuando las cosas se pusieron incómodas. Álvaro la miró bajo la luz de una farola. Nunca lo hago, respondió. Desaparecer es otra forma de mentir. Lucía frunció el ceño. Eso ha sonado personal. Él no respondió. Se limitó a abrirle la puerta del coche que había pedido. Durante el trayecto,
El silencio se hizo más pesado que antes. No era incómodo, pero sí lleno de cosas no dichas. Mañana, empezó Lucía, cuando Héctor quiera hablar. Si decides que es demasiado, lo entenderé. Álvaro apretó las manos sobre el volante. No he dicho que vaya a ir solo para complacerlo. Entonces, ¿por qué aceptas? Él tardó unos segundos en responder. Porque no me gusta que nadie crea que puede intimidar a alguien que me importa. Lucía giró la cabeza hacia él. ¿Me importa? ¿O importa la idea de esto? Álvaro la miró de reojo. ¿Crees que soy incapaz de distinguirlo? Ella bajó la vista. No lo sé, apenas te conozco. El coche se detuvo frente a su edificio. Álvaro apagó el motor, pero no hizo ademán de salir. Lucía, dijo con seriedad, hay cosas de mí que no he contado, no porque quiera engañarte, sino porque no sabía si debía. Ella sintió un nudo en la garganta, cosas que Héctor podría usar. Sí, el silencio se volvió denso. Entonces, dijo ella, mañana no solo se trata de fingir. Nunca lo fue, respondió Álvaro. Lucía abrió la puerta y se quedó de pie, mirándolo. Mañana sabremos si esta mentira puede sostenerse, o si nos va a romper. Cuando Lucía cerró la puerta del edificio, Álvaro apoyó la cabeza en el volante. Por primera vez en años, sintió miedo de que alguien viera quién era realmente. Estaba preparado para perder el control. Justo ahora que empezaba a importarle, el café estaba casi vacío cuando Álvaro llegó. Era temprano para una conversación incómoda, pero Héctor había insistido en la hora como si quisiera demostrar que controlaba incluso los detalles más pequeños. El lugar olía a madera vieja y café recién molido. Álvaro eligió una mesa junto a la ventana, con la espalda recta y la expresión serena, aunque por dentro sentía una tensión que no experimentaba desde hacía años. Héctor apareció puntual, con el mismo traje impecable de la noche anterior, como si no hubiera dormido o como si no lo necesitara. Sonrió al verlo, una sonrisa calculada. Me alegra que hayas venido, dijo, sentándose sin pedir permiso. Significa que te tomas esto en serio. No estoy aquí por ti, respondió Álvaro. Dime qué quieres. Héctor levantó la mano, pidiendo calma. Directo, me gusta eso. Lucía siempre fue más emocional. Álvaro apretó la mandíbula, pero no dijo nada. Héctor hizo una seña al camarero y pidió café para ambos, sin consultar. Luego sacó el móvil y lo dejó sobre la mesa, boca abajo. Anoche dije que me sonabas, continuó. No mentía, tardé poco en confirmarlo. Álvaro sostuvo su mirada, impasible. ¿Confirmar qué? Héctor inclinó la cabeza, disfrutando del momento. Que no eres quien dice ser. O, al menos, no solo eso. Sacó una carpeta fina del maletín y la deslizó sobre la mesa. Dentro había impresiones, artículos económicos, fotos de eventos, titulares subrayados. Álvaro reconoció su rostro en más de una imagen. Álvaro Monteverde, leyó Héctor en voz alta, inversor, propietario de varios fondos, bastante conocido en ciertos círculos. El ruido del local pareció apagarse. Álvaro no reaccionó de inmediato. Cerró la carpeta con cuidado. Eso no tiene nada que ver con Lucía, dijo finalmente. Héctor sonrió. Todo tiene que ver con Lucía, especialmente si la persona que aparece de la nada en su vida no es quien parece. ¿Qué pretendes?, preguntó Álvaro. Nada complicado, respondió Héctor. Quiero que te apartes, que desaparezcas. Lucía no necesita a alguien que juega a ser normal cuando le conviene. Álvaro apoyó los codos en la mesa. No estoy jugando. Claro que sí, replicó Héctor. Si no, ya se lo habrías dicho. La frase cayó como un golpe seco. Ella cree que eres un tipo corriente, continuó Héctor. Cercano, seguro. ¿Sabes lo que pasará cuando descubra que eres exactamente el tipo de hombre que siempre desconfió? ¿Que no le contaste la verdad desde el principio? Álvaro se quedó en silencio, no porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que Héctor había dado en el punto exacto. Tienes dos opciones, dijo Héctor, inclinándose hacia adelante. O te vas hoy mismo, o soy yo quien le cuenta quién eres realmente. Álvaro lo miró fijamente. No tienes derecho, nunca he necesitado derechos, respondió Héctor. Solo oportunidades. Se levantó, satisfecho, y dejó unas monedas sobre la mesa. Piénsalo, añadió, a veces,
la verdad no libera, a veces destruye. Álvaro se quedó solo, mirando la carpeta cerrada. Su nombre seguía resonando en su cabeza como una amenaza. Sabía que, hiciera lo que hiciera, Lucía iba a descubrir la verdad. La única pregunta era cómo, y si aún quedaría algo en pie cuando eso ocurriera. Lucía estaba sentada en el borde del sofá cuando el reloj marcó las 10 de la mañana. Había cancelado su jornada de trabajo con una excusa vaga y ahora se preguntaba por qué el silencio de su piso le resultaba más inquietante que el ruido de la boda la noche anterior. El móvil descansaba boca abajo sobre la mesa, como si así pudiera evitar pensar en él. Álvaro no había escrito desde la mañana temprano, y eso, para alguien que había respondido, siempre con una puntualidad casi excesiva, no era una buena señal. Lucía se levantó y caminó hasta la ventana. La ciudad seguía su ritmo habitual, ajena a la tormenta que ella sentía por dentro. Pensó en Héctor, en su sonrisa tranquila, en la forma en que siempre parecía ir un paso por delante. Mañana hablamos, había dicho, y ahora era mañana. El timbre sonó de repente. Lucía dio un respingo, no esperaba a nadie. Durante un segundo consideró no abrir, pero el impulso fue más fuerte que el miedo. Caminó hasta la puerta y miró por la mirilla. Álvaro abrió sin decir palabra. Él estaba allí, con el abrigo puesto, el rostro más serio de lo habitual. Sus ojos parecían cansados, como si hubiera pasado la noche entera tomando una decisión imposible. ¿Puedo pasar?, preguntó. Lucía asintió y se apartó. El silencio volvió a instalarse entre ellos cuando la puerta se cerró. Álvaro se quedó de pie, como si no supiera dónde colocarse. Héctor me llamó, dijo Lucía al fin. No contesté. Álvaro cerró los ojos un instante. Ha hablado conmigo. Lucía se giró lentamente. Lo sabía. Se sentaron frente a frente, separados por una distancia que la noche anterior no existía. Álvaro apoyó los antebrazos sobre las rodillas. Lucía, hay cosas de mí que no te conté. Ya lo sé, respondió ella. La pregunta es por qué. Él levantó la vista. Porque no quería que me vieras como algo que no soy contigo. Lucía soltó una risa amarga. Eso no tiene sentido. Para mí sí, dijo él. Estoy acostumbrado a que la gente cambie cuando sabe quién soy, a que espere algo, a que desconfíe. ¿Quién eres, Álvaro? El silencio se volvió pesado. Álvaro respiró hondo. Mi apellido es Monteverde. Trabajo en inversiones. Tengo más dinero del que necesito, y menos relaciones reales de las que aparento. Lucía sintió como algo se acomodaba dolorosamente en su pecho. No era sorpresa exactamente, era decepción. ¿Y pensabas decírmelo cuándo?, preguntó, con voz controlada. Cuando esto terminara, respondió él, cuando ya no fuera una mentira. Lucía se levantó de golpe. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Toda esta situación empezó siendo una mentira. Lo sé, admitió, pero lo que siento ahora no lo es. Lucía caminó hasta la ventana, dándole la espalda. Héctor me dijo anoche que no eras quien parecías. No me dio detalles, pero me dejó claro que estabas ocultando algo importante. Quería protegerte, dijo Álvaro, y protegerme. Ella se giró, con los ojos brillantes. No me protegiste, me dejaste fuera de la verdad. Álvaro se levantó también, pero mantuvo la distancia. Dime qué necesitas ahora. Lucía lo miró, cansada. Necesito saber si puedo confiar en ti, o si solo fui parte de un juego que no entendía. Álvaro abrió la boca para responder, pero el móvil de Lucía vibró sobre la mesa. Un mensaje nuevo iluminó la pantalla. Ya es hora de que sepas con quién te has estado viendo, decía el texto de Héctor. Lucía cerró los ojos. ¿Escucharía la verdad de Álvaro, o permitiría que su pasado volviera a decidir por ella? Lucía sostuvo el móvil con la pantalla encendida durante varios segundos sin leer el mensaje completo. Sabía lo que Héctor quería: ocupar el espacio antes de que Álvaro pudiera hacerlo. Durante años había funcionado así. Él hablaba primero, sembraba la duda, y luego observaba cómo ella se esforzaba por recomponerse. Apagó la pantalla y la dejó boca abajo. No voy a leerlo ahora, dijo, más para sí misma que para Álvaro. Él la miró con una mezcla de alivio y preocupación. Gracias, no te equivoques, añadió Lucía.
No es por ti, es porque estoy cansada de reaccionar según lo que él decide. Se sentó de nuevo, esta vez más erguida, como si ese gesto le devolviera algo de control. Quiero que me cuentes todo, continuó, no la versión resumida, no la que te deja bien parado, todo. Álvaro asintió, se sentó frente a ella, consciente de que cada palabra podía acercarlos, o terminar de separarlos. Mi vida está muy organizada, empezó, demasiado, empresas, números, decisiones frías, funciona, pero también te aísla. Hace tiempo, dejé de saber si alguien se acercaba a mí por quién soy o por lo que represento. Lucía lo escuchaba en silencio. Cuando te oí en el café, continuó, no pensé en dinero ni en apariencias. Pensé en lo que se siente necesitar a alguien sin querer depender, y reaccioné sin calcular. ¿Y el resto?, preguntó ella. ¿Por qué no decírmelo desde el principio? Porque quería que me conociera sin filtros, respondió, y porque tuve miedo de que, al saberlo, me miraras como todos los demás. Lucía bajó la vista. Eso no te daba derecho a decidir por mí. Lo sé, dijo él, y no intento justificarlo. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era hostil, era reflexivo. Héctor siempre decía que yo necesitaba a alguien fuerte, dijo Lucía de pronto, que sola no podía. Alzó la mirada. Curiosamente, nunca me sentí tan pequeña como cuando estaba con él. Álvaro no interrumpió. Anoche, continuó, cuando entraste conmigo a la boda, no me sentí protegida por tu presencia, sino acompañada. Eso es distinto. Álvaro respiró hondo. No quiero reemplazar a nadie, dijo, ni ser una muleta. Si decides que esto termina aquí, lo aceptaré. Lucía lo observó largo rato. En su mente, la imagen de Héctor se mezclaba con la de Álvaro, pero ya no competían. Representaban dos caminos distintos. Héctor quiere que te apartes, dijo finalmente. Quiere volver a tener la última palabra. No me apartaré, respondió Álvaro, pero tampoco voy a empujarte a nada. Lucía se levantó y caminó hasta la puerta. Abrió. El pasillo estaba vacío. Necesito aire, dijo. Necesito pensar sin nadie hablándome al oído. Álvaro se acercó, pero se detuvo a 1 metro de distancia. ¿Esto es una despedida? Lucía negó despacio. No, es una pausa, la primera que tomo por mí. Antes de salir, Lucía se giró. Si cuando vuelva decides marcharte, lo entenderé, pero si sigues aquí, será porque eliges quedarte con la verdad, no con la mentira. La puerta se cerró suavemente. Álvaro quedó solo en el salón, consciente de que ya no podía esconderse detrás de nada. ¿Tendría el valor de quedarse, incluso si eso significaba perderla? El silencio del piso se volvió casi físico cuando la puerta se cerró. Álvaro no se movió de inmediato, permaneció de pie, escuchando los pasos de Lucía alejarse por el pasillo hasta que desaparecieron. Solo entonces se permitió soltar el aire que había estado conteniendo desde la mañana. Miró alrededor. Todo en aquel lugar hablaba de ella, la taza olvidada en la mesa, el libro abierto por la mitad, la planta que necesitaba agua. Nada parecía provisional, y, sin embargo, él lo era. Se sentó en el sofá y apoyó los codos en las rodillas. Pensó en lo fácil que sería marcharse ahora. Un mensaje breve: lo siento, no es el momento. Volver a su mundo ordenado, donde las decisiones se medían en cifras y no en miradas. Nadie podría reprochárselo, ni siquiera Lucía, pero no se levantó. El móvil vibró en su bolsillo. Un mensaje nuevo, de un número que no tenía guardado. Héctor no se molestó en fingir cortesía. ¿Ya le contaste quién eres, o lo hago yo? Álvaro cerró los ojos, escribió una respuesta y la borró. Luego escribió otra. Al final, dejó el móvil boca abajo. No iba a jugar a ese ritmo. Se levantó y caminó hasta la ventana. La ciudad seguía viva, indiferente. Por primera vez en años, no sintió la necesidad de controlarlo todo. Permanecer también era una decisión. Mientras tanto, Lucía caminaba sin rumbo fijo por las calles cercanas. El aire frío le despejaba la cabeza, pero no el pecho. Pensaba en Álvaro, en su voz serena, en la forma en que había asumido su error sin excusas. Pensaba, también, en Héctor y en lo previsible que se había vuelto su comportamiento. Se detuvo frente a un escaparate apagado y se miró reflejada. Se vio más cansada de lo que recordaba, pero también más firme.
No otra vez, murmuró. No voy a repetirlo. Sacó el móvil y, esta vez sí, leyó el mensaje de Héctor. Era largo, lleno de insinuaciones, datos, advertencias envueltas en preocupación falsa. Terminaba con una frase conocida: solo quiero protegerte. Lucía sonrió con tristeza, bloqueó el número. Cuando regresó al edificio, el cielo empezaba a oscurecer. Subió las escaleras despacio, como si cada peldaño le diera tiempo para decidir. Al llegar a su puerta, se quedó quieta un instante, con la mano suspendida en el aire. Abrió. Álvaro seguía allí. No estaba sentado esperando, ni mirando el móvil. Estaba de pie, junto a la ventana, como si hubiera respetado el espacio sin huir de él. Se giró al oírla entrar. ¿Has vuelto?, dijo, sin sorpresa exagerada. Sí, respondió ella, y no quiero más intermediarios. Se acercaron despacio, sin tocarse. Héctor ya no tiene voz aquí, continuó Lucía, pero eso no significa que todo esté resuelto. Lo sé, respondió Álvaro. No espero soluciones rápidas. Bien, dijo ella, porque tampoco quiero promesas. Álvaro asintió. Solo puedo ofrecerte presencia, y verdad, aunque no siempre sea cómoda. Lucía lo miró con atención, como si lo viera por primera vez sin capas. Entonces quédate, dijo, pero quédate como eres, no como lo que crees que necesito. Álvaro dio un paso adelante, no para tocarla, sino para situarse a su lado. Me quedo, dijo, y esta vez, sin esconderme. Lucía cerró los ojos un segundo. Sabía que esa decisión no los protegía del dolor, solo los obligaba a afrontarlo juntos. La noche avanzó sin prisa, pero ninguno de los dos logró relajarse del todo. Lucía preparó té en la cocina mientras Álvaro observaba desde la puerta, sin invadir, sin desaparecer. El sonido del agua hirviendo llenó el espacio con una normalidad casi irreal, como si no estuvieran caminando sobre una cuerda floja. No suelo traer a nadie aquí, dijo ella, rompiendo el silencio, y menos dejarlo quedarse cuando las cosas se complican. No suelo quedarme, respondió Álvaro. Supongo que estamos rompiendo hábitos. Lucía sonrió apenas, sirvió el té y se sentaron uno frente al otro, esta vez más cerca. La conversación fluyó a trompicones, hecha de frases sencillas y silencios largos. Hablaron de cosas pequeñas, música, viajes que no hicieron, rutinas que parecían seguras hasta que dejaron de serlo. ¿Siempre has vivido rodeado de gente?, preguntó Lucía de pronto. Siempre rodeado, respondió él. No siempre acompañado. Ella asintió, entendiendo más de lo que dijo. Aquella confesión no pedía lástima, solo reconocimiento. El móvil de Álvaro vibró sobre la mesa. Esta vez no era Héctor. Era un mensaje de su asistente, breve y directo. Necesitamos hablar. Hay movimientos raros. Héctor Rivas está preguntando por tus socios. Álvaro dejó el móvil boca abajo. Lucía lo había visto. ¿Problemas?, preguntó ella, sin dramatismo. Consecuencias, respondió él. Nada que no haya previsto. O eso creía. Lucía apoyó la taza con cuidado. Si esto empieza a afectarte de verdad, no quiero ser una carga. Álvaro la miró fijamente. No lo eres, pero tampoco voy a mentirte, ¿eh? Héctor no va a parar porque le digas que no. Nunca lo hace, admitió ella. Se levantaron casi al mismo tiempo. El espacio entre ambos se redujo de forma natural, sin urgencia. Había tensión, sí, pero también una decisión compartida de no huir. Mañana, dijo Lucía, puede que vuelva a buscarme, puede que intente provocarte. Lo hará, respondió Álvaro. Quiere que pierda el control. Es su forma de ganar. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Qué harás? Álvaro reflexionó un segundo. No reaccionar, actuar. Lucía lo observó con atención. Eso suena a algo grande. ¿Lo es?, dijo él. Y no sé si te gustará. Prefiero saberlo, respondió. Aunque duela. Él asintió. Entonces mañana voy a hacer pública mi relación contigo, no como estrategia, como elección. Lucía abrió los ojos, sorprendida. Eso va a ponerme en el centro de todo. Ya lo estás, dijo Álvaro. La diferencia es que no estarás sola. El silencio que siguió no fue de miedo, sino de peso. Sabían que ese paso cerraba puertas para siempre. Lucía dio un paso atrás y respiró hondo. Si hacemos esto, dijo,
no habrá marcha atrás, ni para ti ni para mí. Álvaro sostuvo su mirada. Nunca la hubo desde el café. Un golpe seco resonó en la puerta del piso, inesperado y contundente. Lucía se sobresaltó. Álvaro se tensó de inmediato. Ambos se miraron, conscientes de que el impacto que temían no iba a esperar a mañana. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Y qué estaba a punto de romperse definitivamente? El golpe volvió a sonar, más fuerte, más impaciente. Lucía sintió como el pulso se le aceleraba mientras miraba a Álvaro. Él no dijo nada, pero su cuerpo adoptó una postura distinta, alerta, controlada. No era miedo lo que reflejaba, sino preparación. No abras, dijo él en voz baja. Mira primero. Lucía se acercó despacio a la puerta y miró por la mirilla. Su estómago se encogió. Es Héctor. Álvaro cerró los ojos un instante, como si hubiera esperado exactamente eso. No estás obligada a hablar con él, dijo. Si quieres, me encargo yo. Lucía dudó. Durante años, Héctor había aparecido así, sin avisar, reclamando espacio, imponiendo su presencia como si aún tuviera derecho. Pero algo era distinto ahora. No estaba sola. Abrió la puerta antes de pensarlo demasiado. Héctor estaba allí, impecable como siempre, con una sonrisa tranquila que contrastaba con la tensión del ambiente. Lucía, saludó. Necesitamos hablar. No, respondió ella. Tú necesitas hablar. Yo no. Héctor arqueó las cejas, sorprendido. Su mirada se desplazó hacia Álvaro, que se había colocado a un lado, visible, firme. Vaya, dijo Héctor. Veo que sigue aquí. Sigo, respondió Álvaro, y no voy a irme. Héctor suspiró, teatral. Lucía, solo quiero evitarte un problema mayor. Este hombre no es lo que parece. Lucía dio un paso al frente. Lo sé, y aún así, estoy eligiendo escucharle a él, no a ti. Por primera vez, la sonrisa de Héctor se quebró apenas un segundo. ¿Sabes lo que va a pasar cuando la gente descubra quién es?, insistió. ¿El tipo de mundo al que pertenece? Álvaro intervino, con voz firme. No tienes nada que ofrecer aquí, Héctor, ni advertencias ni amenazas. Héctor lo miró con frialdad. Tú no decides eso. Sacó el móvil y lo alzó ligeramente. Ya he enviado información, no solo a Lucía, a la prensa. El silencio cayó como un golpe seco. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué has hecho? Lo que hago mejor, respondió Héctor. Adelantarme. Álvaro no se movió. Entonces ya está, dijo. Has cruzado una línea que no puedes desandar. Héctor sonrió, pero ahora había algo tenso en su gesto. Tú también lo has hecho, viniendo aquí. Lucía respiró hondo. Vete, dijo. No tienes nada más que hacer en mi vida. Héctor la miró como si no la reconociera. Te vas a arrepentir. No, respondió ella. Me arrepentí durante años por no decir esto antes. Cerró la puerta, sin esperar respuesta. Lucía se giró hacia Álvaro, con los ojos brillantes. La mentira se ha terminado, dijo. Para todos. Álvaro asintió, consciente de que el mundo que había mantenido separado estaba a punto de chocar con fuerza. La noticia no tardó en estallar. A la mañana siguiente, el nombre de Álvaro Monteverde aparecía en titulares digitales, acompañados de palabras como misterio, relación inesperada y escándalo. Fotos borrosas de la boda circulaban por redes sociales. Comentarios, especulaciones, juicios. Lucía apagó el portátil con manos temblorosas. Esto es una locura, murmuró. No firmé para esto. Álvaro se sentó a su lado. Lo sé, y si decides que es demasiado, no te reprocharé nada. Lucía lo miró. Siempre dices eso, pero no te vas, porque quiero que la elección sea tuya, respondió. De verdad, el móvil de Álvaro no dejaba de sonar. Socios, abogados, periodistas, todo su mundo reclamando explicaciones. Y aún así, él estaba allí, sin moverse. Héctor sabía exactamente qué hacer, dijo Lucía. Exponerlo todo para asustarme, y para obligarme a elegir, añadió Álvaro. Ya lo he hecho. Lucía respiró hondo. Entonces escucha lo que yo elijo ahora. Se levantó y caminó hasta la ventana. La calle estaba llena de vida, indiferente al caos mediático. No quiero volver a esconderme, dijo, ni detrás de ti ni detrás de nadie. Si esto sigue, será a plena luz. Con miedo,
si hace falta, pero sin dar marcha atrás. Álvaro se levantó también. Eso significa que nada será sencillo. Nunca lo fue, respondió ella. La diferencia es que ahora no estoy sola. Si tú no huyes. Álvaro la miró con una mezcla de orgullo y vértigo. No huiré. Lucía asintió, como si esa promesa cerrara algo antiguo dentro de ella. En ese momento, el móvil de Lucía vibró con una notificación nueva. Una entrevista anunciada para esa misma tarde. El nombre de Álvaro, en grande. Lucía levantó la vista hacia él. Esta vez no es una boda, es el mundo entero mirando. ¿Estaban preparados para sostener su verdad cuando ya no hubiera refugio alguno? La sala donde se realizaría la entrevista estaba llena de luz blanca y cámaras discretas. Lucía lo notó nada más entrar. Aquel lugar no estaba diseñado para proteger a nadie, sino para exponer. Álvaro caminaba a su lado con la misma calma que había mostrado en reuniones mucho más hostiles, pero ella percibía la tensión contenida en cada uno de sus movimientos. Si en algún momento quieres irte, le dijo él, antes de que los separaran, solo dímelo. Lucía negó con la cabeza. No, esta vez me quedo. El entrevistador fue correcto, incluso amable, demasiado. Las primeras preguntas giraron en torno al trabajo de Álvaro, a su trayectoria, a los titulares recientes. Luego, inevitablemente, la conversación giró hacia ella. Lucía, dijo el periodista, mucha gente se pregunta cómo se conocieron ustedes dos. Lucía respiró hondo, miró a Álvaro un segundo antes de responder. De una forma muy poco espectacular, dijo, en un café. Yo necesitaba algo urgente y él decidió escuchar. El entrevistador sonrió. ¿Sabía quién era él desde el principio? No, respondió ella, y cuando lo supe, ya había aprendido a verlo como una persona, no como un perfil público. Hubo un leve murmullo en la sala. Álvaro la observó con atención. No intervenía, pero su presencia era constante, sólida. ¿Y ahora?, preguntó el entrevistador. ¿Se arrepiente de haberse involucrado? Lucía negó con firmeza. Me arrepiento de muchas cosas en mi vida. De esto no. La entrevista terminó poco después, sin escándalos, sin titulares incendiarios. Cuando salieron, Lucía sintió el peso caer de sus hombros, aunque sabía que aquello no era el final. Lo hiciste muy bien, dijo Álvaro, ya en el coche. No, respondió ella, lo hice como quise. Es distinto. El móvil de Álvaro vibró. Un mensaje breve de un socio clave. Esto va a tener consecuencias. Algunas no te gustarán. Álvaro cerró el mensaje sin responder. Te están presionando, observó Lucía. Siempre lo hacen, dijo él. La diferencia es que antes yo cedía. Lucía lo miró. ¿Y ahora? Ahora sé por qué vale la pena resistir. Cuando el coche se detuvo frente al edificio de Lucía, ella no bajó de inmediato. Héctor no ha dicho su última palabra, dijo, y cuando lo haga, no será elegante. Álvaro asintió. Entonces que sea la última. Pero ambos sabían que el verdadero enfrentamiento aún no había ocurrido. Héctor apareció 2 días después, como siempre, sin avisar. No llamó al timbre. Esperó en la acera, apoyado contra un coche oscuro, con las manos en los bolsillos y una expresión calculadamente tranquila. Lucía lo vio desde la ventana y sintió ese viejo reflejo de tensión. Pero algo había cambiado. Está abajo, dijo a Álvaro, esperándome. No tienes que bajar, respondió él de inmediato. Lucía tomó su chaqueta. Sí tengo, pero no como antes. Álvaro la acompañó. Cuando salieron, Héctor sonrió al verlos juntos. Así que esto es lo que has elegido, dijo, mirando a Lucía. Exponerte, perder tu tranquilidad. Lucía lo miró sin apartar la vista. Mi tranquilidad nunca dependió de ti, solo mi miedo. Héctor giró hacia Álvaro. ¿Sabes lo que va a costarte esto?, preguntó. Contactos, confianza, control. Ah, sí, respondió Álvaro. Y aún así, no pienso soltarlo. Héctor rió suavemente. Eres peor de lo que pensaba. No huyes, tú tampoco, replicó Lucía. Por eso, esto termina hoy. Héctor la observó con detenimiento, como si buscara a la mujer que podía manipular. No la encontró. Te di opciones, dijo, y las desperdiciaste. Lucía dio un paso adelante. No, por primera vez, elegí. Héctor apretó los labios. Su derrota no fue ruidosa,
Fue silenciosa, dio media vuelta y se marchó sin añadir nada más. Álvaro soltó el aire lentamente. ¿Estás bien?, preguntó. Lucía asintió. Sí, porque ya no me persigue. Álvaro la miró, consciente de que aquel momento cerraba un ciclo. Lucía se giró hacia él. Ahora ya no es él el problema, dijo. Ahora somos nosotros, y todo lo que venga después. Álvaro sostuvo su mirada, sabiendo que el final estaba cerca, pero que aún quedaba una última decisión por tomar. La tarde cayó con una calma extraña, casi engañosa. Lucía estaba sentada en el sofá, con las piernas recogidas y la mirada fija en la ventana. La calle parecía la misma de siempre, pero ella sabía que algo había cambiado para siempre. No había cámaras, ni Héctor, ni ruido externo, solo ellos dos, y la verdad desnuda. Cuando dijiste que te quedarías, rompió el silencio, pensé que lo hacías por mí. Álvaro no respondió de inmediato. Se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas. Al principio, sí, admitió, pero ahora no. Lucía alzó la vista. ¿Entonces por qué? Porque quedarme también es una forma de elegirme, dijo, de no volver a esconderme detrás de lo que esperan de mí. Lucía sintió como algo se acomodaba dentro de ella, pero también una punzada de miedo. Eso significa que esto no es una huida, dijo, ni una tregua. No, respondió Álvaro, significa que, por primera vez, no estoy usando a nadie como refugio. Lucía se levantó y caminó despacio por la habitación. Yo tampoco quiero refugiarme, dijo, ni en ti, ni en la idea de nosotros. Quiero elegirte sin necesitarte. Álvaro sonrió levemente. Eso cambia las reglas. Las rompe, corrigió ella. Se detuvo frente a él. Álvaro, mañana no hay boda, ni prensa, ni enemigos comunes. Solo decisiones pequeñas, cotidianas, y ahí es donde fallan casi todas las historias. Álvaro la miró con una serenidad nueva. Entonces empecemos ahí. Lucía respiró hondo. No quiero promesas eternas. Ni yo, dijo él. Prefiero presencia honesta. Se miraron largo rato, sin tocarse, sin urgencia. La ironía los golpeó a ambos al mismo tiempo. Todo había empezado con una mentira, y ahora lo único que lo sostenía era la verdad. Lucía dio un paso atrás. Si esto continúa, dijo, será porque lo decidimos cada día, incluso cuando sea incómodo. Álvaro asintió, consciente de que ese era el compromiso más real que había hecho nunca. Serían capaces de sostenerlo cuando ya no hubiera nada que demostrar. El despertador sonó a las 7, pero ninguno de los dos lo apagó de inmediato. La luz de la mañana entraba suave por la ventana, sin urgencia, sin promesas grandilocuentes. Lucía fue la primera en abrir los ojos. Durante un segundo, olvidó todo lo ocurrido, la boda, Héctor, la prensa, las decisiones difíciles. Luego, giró la cabeza y vio a Álvaro. No sintió sobresalto, tampoco vértigo. Sintió algo nuevo, calma. Buenos días, dijo él, con la voz aún cargada de sueño. Buenos, respondió ella, observándolo. Es raro despertar sin estar huyendo de algo. Álvaro sonrió apenas. Es la primera vez que no tengo una agenda marcada para hoy. Lucía se incorporó despacio. Yo tampoco, y eso me asusta un poco. A mí me libera, dijo él. Quizá porque he vivido demasiado tiempo planeando el después y olvidando el ahora. Se levantaron sin prisa, prepararon café en silencio, compartiendo el espacio con una naturalidad que no necesitaba explicaciones. No hablaban de grandes decisiones, ni de futuros lejanos. Hablaron de cosas pequeñas, qué hacer con la planta que siempre parecía morirse, si la ciudad estaba más ruidosa últimamente, si valía la pena salir a caminar. ¿Te das cuenta?, dijo Lucía, apoyada en la encimera. Todo empezó porque necesitaba un novio para un solo día. Álvaro la miró con una sonrisa suave. Y yo tomé la decisión más impulsiva de mi vida, la más inesperada, corrigió ella. Salieron a la calle poco después. No había cámaras esperándolos, no había titulares nuevos, solo gente yendo a trabajar, niños camino al colegio, la vida continuando sin pedir permiso. Lucía entrelazó sus dedos con los de Álvaro, no como un gesto de protección, sino de compañía. No sé cuánto durará esto, dijo, y, por primera vez, no necesito saberlo. Álvaro asintió.
Yo tampoco. Me basta con elegir quedarme hoy. Caminaron sin rumbo fijo, perdiéndose entre calles conocidas, sin mirar atrás. El pasado ya no marcaba el paso, el futuro no exigía garantías. Por primera vez, el mañana no era una amenaza ni una promesa. Era solo eso, mañana.